La restauración y yo. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. Dios creó a Adán con un propósito único, eterno, incambiable y absoluto. La verdad absoluta del universo es que Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con esa intención de que sea perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Adán tenía que crecer por 3 periodos ordenados en la etapa de formación, etapa de crecimiento hasta alcanzar la perfección, obedeciendo el mandamiento del Génesis 2:17. Mientras crecía en obediencia a la palabra de Dios, el hombre avanzaba por el camino indirecto del amor de Dios. Hasta alcanzar la perfección, Dios quería concretizar la meta de la creación. El propósito de la creación es la voluntad de Dios de construir el reino de Dios tanto aquí en la tierra como eternamente en el mundo espiritual, en el cielo. Génesis 1:28 es el cumplimiento del deseo de Dios, la voluntad de Dios. Perfección individual, perfección familiar, perfección mundial. Para entrar en ese precioso dominio directo del amor de Dios, el hombre tenía que obedecer la palabra de Dios. Pero debido al fracaso de Adán en obedecer la palabra, leemos en Génesis 3:6, la mujer tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, que igualmente comió. Por lo tanto, Adán cayó y se perdió la etapa de formación y crecimiento y no pudo alcanzar la perfección. Por ello, Dios ahí mismo quiso establecer una historia providencial para enviar al Mesías, el segundo Adán. Y de Adán hasta Abraham fue un proceso de 2000 años. Para sustituir el mandamiento de la palabra que se había perdido, Dios a través de Noé hizo el arca que sustituía las ofrendas, que también la familia de Adán ofertó ofrendas. Ya sabemos la historia que Caín mató a Abel. Pero esta etapa fue una etapa de familiar, el fundamento familiar para recibir al Mesías. Posteriormente, desde con Abraham surge a través de la descendencia de Abraham, a través de Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel establecieron la nación israelita. Tenía la misión de preparar el fundamento para recibir al Mesías. Estos estaban centralizados en las leyes y mandamientos, lo que se llama en la Biblia el Antiguo Testamento. El objetivo era recibir a Jesús, quien vino después de 4000 años de historia, de providencia, de restauración. Este fundamento para recibir al Mesías se le llama fundamento a nivel nacional para recibir al Mesías. Luego los cristianos estableciendo en lo que la Biblia se llama el Nuevo Testamento, el fundamento mundial para recibir al Mesías era misión, es misión mundial de los cristianos. Y eventualmente, desde Jesús hasta nuestros días ya pasaron 2000 años y Dios quiere completar el fundamento a nivel macrocósmico para recibir al Mesías. Y son los santos en la tierra como en el mundo espiritual, la gente que está en el cielo, quienes tienen que hacer el fundamento. Con esto se cierra un ciclo de 6000 años de la historia de la providencia de la restauración. Así que de Adán a Abraham pasaron 2000 años, de Abraham a Jesús 2000 años más, y de Jesús hasta el tiempo que se cumpla la promesa del Señor de la segunda llegada, son 2000 años más, para un total de 6000 años de historia. La era de Adán a Abraham fue una etapa del fundamento familiar para recibir al Mesías. De Abraham a Jesús fue un nivel familiar, un nivel nacional para recibir al Mesías. Y de Jesús al Señor de la segunda llegada fue el fundamento mundial para recibir al Mesías. Y con el Mesías, cuando llega, es para establecer la era providencial de la completa realización del fundamento cósmico para recibir al Mesías. Esto significa, tanto en el mundo físico, la salvación de las personas que viven en la tierra, como en el mundo espiritual. Eso es el fundamento cósmico. Por lo tanto, el cuerpo individual llamado yo es, después de todo, un producto de la historia de la providencia de la restauración. Este yo es el personaje que debe cumplir el propósito hacia el cual se dirige la historia. Por lo tanto, yo debo vivir la voluntad de la historia. Con el fin de hacer esto, yo debo establecer horizontalmente, centradas en mí mismo, todas las condiciones de indemnización que son demandadas por la historia de la providencia de la restauración desde hace mucho tiempo. Solo al hacer esto, yo
puedo llegar a ser el fruto deseado por la historia de la providencia de la restauración. Por lo tanto, yo debo restaurar horizontalmente, por indemnización en mi generación, centradas en mí mismo, todas las misiones de todas las eras que no pudieron cumplir los profetas y los santos elegidos para realizar el propósito de la providencia de la restauración en el curso de la historia. Si no es así, yo no puedo llegar a ser el individuo que ha cumplido el propósito de la providencia de la restauración. Para que yo sea este vencedor histórico, yo debo conocer con precisión el corazón de Dios cuando trabajó con los profetas y los santos, el significado fundamental de que Él los llamara y las misiones providenciales que Él les confió. No hay nadie entre los hombres caídos que pueda llegar realmente a tal posición por sí mismo. Por ello, debemos comprender todas estas cosas por medio del Señor de la segunda llegada, quien debe venir como el cumplimiento de la providencia de la restauración. Creyendo en Él, llegando a ser un cuerpo con Él, debemos estar en la posición de establecer horizontalmente todas las condiciones verticales de indemnización de la historia de la providencia de la restauración. Por lo tanto, el cumplimiento del Génesis 1:28 es de ineludible cumplimiento. Así lo dice tal como lo he dicho, así se cumplirá como lo he planeado, así lo haré. El profeta nos dice que se va a establecer absolutamente el dominio directo del amor de Dios aquí en la tierra como en el mundo espiritual. De esta manera, el camino que han recorrido todos nuestros predecesores que vinieron a realizar la voluntad de Dios en la providencia de la restauración es el que hoy nosotros mismos debemos recorrer de nuevo. Además, debemos recorrer los caminos que ellos no recorrieron. Los hombres caídos no pueden jamás encontrar el camino de la vida sin conocer las particularidades y el contenido de la providencia de la restauración. Esta es la razón por la que debemos conocer detalladamente el principio de la restauración. Por lo tanto, desde Adán, Abraham, Jesús, hasta el tiempo del Señor de la segunda llegada, es el tiempo necesario de 6.000 años para que se cumpla finalmente el periodo después de la segunda llegada, con la llegada del Señor, donde los santos en la tierra como en el cielo establecen victoriosamente el cumplimiento de la era del completo testamento. Muchas gracias por su atención. Como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante.